que la reputación de la marca tiene que estar acompañada de la seguridad. Y con eso demostrar esa sensación de calma, de tranquilidad, de confianza que yo necesito para tomar una decisión de compra. Alejandro, bienvenido a este espacio de Gran Comunicaciones. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí para hablar acerca de este gran tema que nos traes el día de hoy. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación, la verdad es que la hemos esperado bastante y qué bueno que lo podamos conversar al fin. Así es, así es. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que lo hemos hecho con bastante anticipación. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de un gran tema que nos traes, muy disruptivo, se llama Brand Safety. Ya nos vas a explicar acerca de qué se trata. Y también indica, protege la reputación de tu marca y datos de tus clientes. Pero Alejandro, antes de empezar a conversar y que nos cuentes acerca de este tema, quisiera hacer una breve presentación tuya, una breve reseña acerca de ti, para que las personas pues que te conozcan un poquito más, y las personas que están conectando por primera vez con nosotros, pues te conozcan también. Y de ahí conversamos, Con ¿te gusto. parece? Ok. Claro que sí, con gusto. Ok, el día de hoy estamos conversando con nuestro invitado Alejandro Varas, quien es especialista en negocios digitales y protección de datos. Alejandro tiene además más de 16 años de experiencia liderando equipos y gestionando proyectos para startups, centrales de medios, empresas multinacionales en el mercado de América del Norte, América Latina, Ecuador. Es ingeniero en informática con experiencia en negocios, innovación de negocios, emprendedor y publicista digital. Fue miembro del equipo de asesores técnicos para la redacción de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, de lo que también vamos a hablar un poco el día de hoy, y ha sido colaborador del clúster de transformación digital para Épico, que es pues, muy conocida en la alcaldía de Guayaquil. Articulista, conferencista y ha brindado capacitaciones sobre transformación digital y protección de datos. Además, es director de ¿Qué está pasando con tus datos? Nuevamente, bienvenido, Alejandro. Y cuéntanos por qué elegiste este tema el día de hoy, Brand Safety. ¿Y qué tiene que ver la reputación de la marca con los datos de los clientes? Cuéntanos un poco por qué elegiste este tema. Porque creo que es algo que se está olvidando de tratar. Casualmente la gente habla mucho de la presencia de la marca y del valor de la marca y todo lo lindo, bello y maravilloso de la marca, pero siempre se olvidan de la parte más importante, ¿no? Cómo asegurar que las personas sigan confiando en tu marca, ¿verdad? Y cómo tú le puedes garantizar esa confianza a tus clientes o consumidores. Ya, yo sí pienso que no es solamente verte bello, hermoso y maravilloso en todos los medios, sino también demostrar confianza y seguridad. Y especialmente en esta época en la que el fraude en Internet está cada vez más frecuente y lo tenemos cada vez más cerca, entonces, ¿por qué no tomar ciertas medidas que son más allá de la seguridad y son más allá de la privacidad, van más bien orientadas a preservar la calidad y el valor de la marca a través de servicios que proveen confianza? Perfecto, perfecto, Alejandro. Y también quiero topar un poco el tema de que, bueno, pues si bien nosotros estamos en Ecuador, pero aquí tenemos también una audiencia de LATAM, de diferentes países de LATAM y emprendedores, dueños de negocios, ¿no? Y si bien es cierto, por ejemplo, en Ecuador se ha dado un nuevo hito, un nuevo hecho que recién, bueno, se aprobó en el 2021, en mayo del 2021, la Ley de Protección de Datos Personales, la cual ya su límite para ya que estén listas las empresas ya feneció en mayo de este año, en 2023. Y bueno, digamos Ecuador nos estamos poniendo un poco al día de lo que ya otros países a nivel mundial lo han realizado desde hace años. Por ejemplo, estamos hablando que ya Europa, la Comunidad Europea, ya lleva hablando de esto desde el 2007, como bajito. Ya estamos hablando que Estados Unidos, bueno, la Organización de Estados Americanos ya está hablando de este tema en 2015. Estamos hablando de muchos otros hitos que se han dado en el 2016. Y bueno, Ecuador puntualmente ya lo pusimos como una ley en el 2021 y Sí. comenzamos ya a aplicarlo. Entonces, estamos poniendo al día de cosas que ya a nivel mundial, países, digamos, del primer mundo ya lo tienen. ¿Y por qué es importante que se realice esto? Ya que tú también has sido parte, pues conoces muy bien esta ley, y por qué es importante que las empresas también cumplan con ella, y cómo esto va a redundar justamente en cuidar los datos de las personas y en esa reputación.
Bueno, súper importante lo que dices. Una de las razones por las cuales tuvimos, porque ya nos tocaba implementar una ley de esta naturaleza, primero que nada es por la relación que tiene el territorio ecuatoriano con la Unión Europea. Existen ciertas regulaciones transfronterizas que tenemos que cumplir justamente para poder seguir teniendo relaciones comerciales y también garantizar ciertos derechos a sus ciudadanos. La ley de protección, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea justamente tuvo una modificación muy importante en el 2018 aproximadamente por cosas que generaron un impacto a nivel mundial y eso de alguna manera abrió los ojos finalmente de los legisladores ecuatorianos y de los gobernantes de ese entonces para proponer este proyecto de ley a favor de proteger la privacidad y la intimidad de los ciudadanos en información y con su información personal disponible en todo el mundo, medio o sistema. De hecho, Ecuador ya es parte de casi el 80% de los países de Sudamérica que ya están con una ley de protección de datos y que es compatible entre países, que eso también es muy beneficioso para el comercio, el intercambio comercial entre países. Y también es importante porque justamente una acción que deben hacer ahora, no solamente para evitar multas, que siempre me va a parecer el incentivo más lamentable del ecuatoriano, es realmente que a través de esta ley las empresas pueden generar oportunidades de mejorar la calidad de su servicio y también optimizar la calidad de la información que almacenan de sus clientes y de su mercado. Mucha gente desconoce el hecho de que porque yo tengo una base de datos que quizás la heredé de mi trabajo anterior y son 100.000 clientes que conocí en el 2005 y no me he fijado si de repente ya cerraron ese teléfono, vendieron esa línea o fallecieron, y yo sigo pensando que estoy sentado en una mina de oro y a veces la información que las empresas recolectan en realidad es basura. Entonces también dentro de la ley motiva, porque voy a hablar siempre en positivo en este aspecto, la ley motiva a las empresas a tomar medidas que pongan en orden puertas adentro y que les permitan implementar metodologías para hacer más eficiente su trabajo respecto al tratamiento de la información personal. Y hablando desde un punto de vista de marketing, para mí es una oportunidad increíble porque las marcas no terminan de entender que ahora pueden demostrar que son socialmente responsables con la privacidad de sus clientes. Y ahí hay una oportunidad de venta de un valor diferenciador que muy pocas quieren darse cuenta. O sea, que supongo que al ser relativamente nuevo, porque recién la reconocen, porque recién saben que van a haber multas, deciden actuar. Pero para mí el camino está trazado desde ahí. Podemos decir que somos empresas socialmente responsables con nuestros clientes porque nos preocupan su privacidad. Y la seguridad de los datos que nos dan están garantizados en nuestros servicios, nuestros sistemas, lo que tengan a la mano. Ok, entonces estamos hablando que adicionalmente de ser algo que por ley hay que cumplir, también puede ser una herramienta importante darla a conocer y utilizarla como una empresa responsable con los datos. Y qué importancia de hoy en adelante, porque ¿cómo tú ves el tema justamente de aquí a unos 5 o 10 años, justamente todo este tema de los datos? Ya hace algunos años también se habla del Big Data, no solamente de datos personales, sino de datos. Todo está quedando, digamos, en la nube. ¿Cómo ves el tema de la importancia del manejo de datos personales de aquí a unos 5 o 10 años y su importancia en los negocios? Mira, te puedo decir que en el próximo año lo primero que va a haber es un poco más de formalidad, ya, porque eso también, no sé, voy a darte una opinión muy personal. El ecuatoriano no acostumbra formalizar su actividad o su proceso. Mientras más informal es mejor y es al revés. Sé que cuesta más, sé que se requiere más esfuerzo, pero es preferible actuar de manera formal a pesar de que se nos quieran lanzar encima y exigirnos más por ser los formales. Creo que a partir de esta formalidad que la ley de alguna manera nos va a exigir, como muchos otros códigos legales, va a existir esta necesidad de finalmente entender el rol de la innovación en las empresas. ¿Ya? Hay un ejemplo que a mí me gusta usar, que es, por ejemplo, yo puedo estar en una tienda de barrio, ser dueño de una tienda de barrio y decidir simplemente implementar facturación electrónica y gracias a eso voy a sentirme en la obligación de tener también unos términos y condiciones del servicio en el que yo les pueda decir, si quieres tu factura con tus datos personales, también permíteme solicitarte registrarte en mi boletín para enviarte promociones. Y eso que genera esta formalidad, este protocolo de comunicación que el cliente va a decir, porque esta tiendita que me está ofreciendo una factura con mis datos, ahora me está pidiendo mi permiso para poder estar suscrito en un boletín.
es algo que dice la ley, obviamente a manera de ley escrita por abogados. Yo por ahí escribí un par de esas cosas también, pero lo importante es que le estás dando la oportunidad a las personas a entender el rol de la formalidad, el rol de la seriedad, y ahí es donde se entrega la confianza, ¿ya? Como hay muchas industrias que te venden confianza, no te venden el servicio que te están ofreciendo, debemos aprender de ese tipo de comunicación, porque la reputación de tu negocio también depende mucho de la confianza que le ofreces al cliente ante la toma de decisiones de hacer negocios contigo. Claro, y qué terrible que es cuando ahora desde el lado del consumidor, pues te llaman de muchas empresas y no sabes de dónde justamente han dado tus datos, ¿no? Y tienen algunos datos tuyos y te llaman a ofrecer cosas que quizás no son del interés de la persona. Entonces, qué interesante. ¿Y cuáles son los retos y a quién aplica también esta ley, ¿no? ¿Hay alguna excepción? Si tengo una base de datos, ¿ya tengo que aplicarlo? ¿Persona natural, persona jurídica, todos? O si hago una base de datos en un cuaderno no la necesito. O sea, ¿a quiénes aplica? Ya. ¿Cuáles son las excepciones? Hablemos desde la gran empresa o desde el pequeñito emprendedor, la tiendita, hasta la gran empresa, la corporación. ¿A quién aplica, a quién Bueno, no? ¿Y cómo se puede aplicar? sí, es excelente pregunta porque todos tienen que saber que la ley aplica a todos, pero de maneras distintas. Okay. La principal responsabilidad de aplicar la ley y cumplir con las obligaciones de proteger los datos personales recae sobre las personas jurídicas, es decir, las empresas, las entidades públicas y quienes las conforman. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, si tú eres parte de una empresa o si tú eres una pequeña empresa y tienes dentro de tu proceso el almacenamiento, ya sea analógico o digital, de datos de tipo personal, tienes que tomar medidas. Ahora, esto no Okay. libera de responsabilidad a las personas. La ley no aplica a las personas de la misma manera que aplica a las empresas, pero las personas adquieren derechos gracias a esta ley. Y tomando tu ejemplo del call center, que todos lo hemos Hemos vivido y pasado, creo que lo puedo hemos decir, sufrido. todos lo odiamos, no lo soportamos. Ahora con la ley uno ya puede hacer solicitudes, uno ya puede hablarle a la persona que te llame y decir, quisiera que me confirmes cómo consisten mis datos porque yo no he autorizado esta llamada. Y si no te sabe responder eso de ahí, si logras escuchar a nombre de quién te está llamando, tú puedes inclusive con tus derechos como ciudadano enviar un oficio, una carta, o con el patrocinio de un abogado, o inclusive ir a la entidad más cercana de defensa del consumidor a reclamar. Okay. Entonces, ganamos derechos, pero tenemos que saber ejercerlos, porque no es que porque me caen mal algunos prestadores de servicios voy a ir a Claro. atacarlos, sino más bien Así. es, quiero que me respeten, no pases de esta línea, conoce mis límites y tratemos de convivir en paz. Ok, perfecto. Entonces, según lo que nos indicaste, Alejandro, personas jurídicas, pero si yo soy una persona natural y también pido una suscripción vía una newsletter, también estoy pidiendo datos, estoy armando una base de datos de clientes, ¿la tengo o no la tengo que aplicar? Asumes una responsabilidad, porque si tu intención es de recopilar datos con un interés particular, tienes que Comercial. demostrar tienes que Correcto. demostrar la legitimidad de tu interés. No es como que te dé mi teléfono para conversar sobre un tema afín a nuestras profesiones, pero al día siguiente decides enviarme la Me- promoción de un restaurante, Así. ya, o venderme productos por catálogo, o quizás invitarme a una cena gratis por un pasaje en un avión. Es como que no, Claro. yo no hablé contigo para eso, Para eso. yo quería hablar de marketing, ya. Entonces, si te das cuenta, también hay que dejar claro el objetivo y la intención de tu comunicación y tratar de no incumplirlo. Y en caso de incumplimiento, tomar medidas, porque también ese es el asunto. No es solamente el evitar invadir tu intimidad o tu privacidad con mensajes no solicitados, sino Ujú. también en el escenario en el que tú retengas información de tipo personal o más sensible, una historia clínica, un Doctor, resultado de exámenes médicos que son sumamente delicados, tener las medidas que puedan servirte a ti para garantizarle a esa persona que están protegidas. ok. Y esto incluye entonces en tal caso que por ejemplo, un doctor cuando va a llenar una historia clínica también pide alguna autorización por escrito de sus pacientes. Y también Sí, veía un tema de que habla de que por un tiempo, que tienes que ser muy específico en qué tiempo vas a tener esta base de datos. O sea, no es que de sí, por vida. no, exacto. Bueno, y también es un poco relativo, porque por ejemplo el sector de la salud obviamente ya tiene ciertas obligaciones legales desde otros ámbitos y códigos legales,
pero en términos de protección de datos, lo que deben hacer los médicos en este caso, sin importar la práctica que tengan, es poder demostrar que solicitan información para el propósito que tienen, ¿no? Ser médicos especializados en la especialidad que tengan y que lo van a usar única y exclusivamente para, por ejemplo, estudiar los resultados para identificar enfermedades y también poder tener un registro académico de la evolución de su paciente. O sea, uno puede definir las razones. Así como, por ejemplo, en tu negocio tú puedes decir que tú me pides mi correo para que yo pueda recibir boletines informativos, promociones, pero que también tengo la libertad de suscribirme cuando yo desee. O contactarte y decir, ¿sabes qué, Blanca? Ya no quiero estar en tu lista, me voy del país, voy a borrar mi correo, la razón que sea. Pero tienes que tú también tener las herramientas que le permitan sentir al usuario, al ciudadano, libre de poderte pedir cualquier tipo de consulta o solicitud y que tú la puedas atender. Ah, increíble. ¿Y cómo has visto el tema justamente a nivel ya corporativo? ¿Cómo ves a la parte empresarial en torno justamente al conocimiento de este tratamiento de datos personales? Ya ha habido un mayor conocimiento, mayor conciencia. Sé que hay algunos roles nuevos Sí. que la ley estipula. ¿Cómo ves esta transición? Porque aunque ya tenemos algún tiempo que feneció, pero igual seguimos en transición porque igual es un tiempo de adaptación también. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Ya hay Mira, mayor conciencia del tema? sí, te puedo decir que gracias a la preocupación reactiva de muchas empresas y también proactiva de otras empresas, he tenido la oportunidad de ya ejercer la implementación de medidas de protección de datos en empresas, Sí. cada una y te puedo hablar desde ese punto de vista y también en el escenario en el que ya existen empresas que están en búsqueda de soluciones de ese tipo, ya sea internamente o buscando profesionales externos que los puedan asesorar. Y sí te puedo decir que ya hay un nivel de responsabilidad que las empresas están adquiriendo en el Ecuador. Yo creo que los ejemplos más visibles en este momento pueden ser las grandes empresas del sector bancario. Muchos bancos ya debieron haberte enviado su política actualizada. O sea, Su sí. práctica es su práctica es muy específica y la podemos profundizar en un momento, pero también otros negocios, por ejemplo, el sector de retail, las casas comercializadoras, las que venden electrodomésticos, y equipos electrónicos, ya también hicieron esas actualizaciones principalmente para su tienda en línea. ¿Por qué? Porque saben que tienen que garantizarle al usuario final, a su cliente, la seguridad de los datos que ellos van a almacenar. Por ejemplo, yo no puedo ir a una tienda en línea de dudosa reputación a darle mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico, mi número de teléfono y mi dirección domiciliaria. ¿Quién sabe qué van a hacer con eso? Es la responsabilidad de la empresa explicarme a mí en su política que si yo decido crearme una cuenta ahí, va a ser almacenada mi información de manera segura y que va a ser utilizada única y exclusivamente para las transacciones en la tienda en línea, para recibir promociones especiales y tal vez otros beneficios a favor de mi interés comercial con ellos. A nivel local, al menos en Guayaquil, te puedo decir, y en Quito, que son los mercados en los que me he podido desempeñar en protección de datos, ya hay mucho interés y ya hay criterio a favor de esto. Porque hace unos 3 años, te puedo decir, la gente decía, qué miedo, entonces ya no puedo llamar a nadie, ya no puedo contactar a nadie. Y la idea más bien es, no, ahora hay reglas que te permiten ser más cuidadoso e inclusive eso te va a ayudar a mejorar la calidad de tu cliente potencial. Y ahí es donde yo combino la estrategia publicitaria con la seguridad de la información y por eso hablo de brand safety, porque una marca de buena reputación es confiable. Y si una marca confiable llega a un usuario o un cliente final diciéndole, tranquilo, tu información va a estar segura conmigo porque te voy a ofrecer lo que tú me pides, es un trato, es un negocio redondo. Entonces, por ahí va el asunto en el que la reputación de la marca tiene que estar acompañada de la seguridad. Y con eso demostrar esa sensación de calma, de tranquilidad, de confianza que yo necesito para tomar una decisión de compra. Perfecto, perfecto. El tema de la confianza, qué importante para las marcas en todos los sentidos y mucho más con el tema de los datos. Qué Correcto. interesante, Alejandro. Y yo pude ver también, Alejandro, entre otros temas, que tú tienes un blog que se llama ¿Qué está pasando con tus datos? ¿Verdad? Cuéntanos un poquito acerca de este blog, un poco de qué se trata y qué tiene que ver con todo este tema también. Bueno,
primero estás invitada a escribir en el blog cuando quieras. Gracias. Es un sitio web en el que estoy, obviamente, pues soy yo tratando de escribir temas que creo que sean, valen la pena compartirse. Comenzó con una intención de tratar de traducir lo tecnológico para la gente que no domina la tecnología, pero sí me di cuenta que sí se puede ampliar un poco más los temas y con eso poder profundizar en cosas un poco más especializadas pero afines a la seguridad, a la protección de datos. En este blog y también en las redes sociales lo que busco es, por ejemplo, decirte por qué Threads es una herramienta que tal vez debas usar, pero no tenemos por qué preocuparnos por nuestra seguridad, o al revés. Y comenzar a decir, mira, cuando te la descargas tienes que ver todos los permisos que te pide la aplicación para instalarla y darte cuenta que te pide información de transacciones bancarias, de salud, por el smartwatch, cosas de ese tipo. Y la gente tiene que generar conciencia y decir, ¿por qué tengo que leer la letra pequeña si solamente quiero ser popular? Y ahí es donde tienes que entender, ¿no? Si te vas a descargar Threads, por ejemplo, tienes que saber que dependes de Instagram por un lado y los permisos que te pide la aplicación sí pueden ser muy invasivos en tu teléfono, pero ya depende de ti la información que tú le des a tu aplicación para que siga generando esta gran acumulación de datos que sirven para analizarnos y segmentarnos en plataformas publicitarias. Claro, qué interesante y qué poco conscientes que hemos sido justamente con las autorizaciones que brindamos. Y Correcto. justamente Google pues va, no sé, corrígeme por favor si es que me equivoco, pero no sé si es el próximo año o ya lo hizo, que iba a limitar el tema justamente de las cookies, ¿no? Eh, Lo están atrasando cada vez que pueden, así supuestamente que ahora, exacto. supongo que en el 2024 dirán que ahora es en el 2025, pero sí. La intención va por ahí. Bueno, es como alineándose justamente con este tema. Qué poco conscientes somos de ese tema y justamente lo vemos solamente como un entretenimiento. Pero qué importante comenzar a tomar esta conciencia y no solamente como consumidores, sino también como emprendedores. Ahora, Alejandro, Correcto. cuéntame, en tu experiencia, también tú manejas también publicidad digital, eres emprendedor. Cuéntame también desde tu propia experiencia ese camino digital y un poco también cómo tú ves justamente para tu propio emprendimiento el tema de este manejo también de protección de datos y cuáles son los retos también que ves en ello. Mira, yo te lo puedo decir de la siguiente manera. Yo siento que la comunicación digital se está convirtiendo en los pasillos del Palacio de Hogwarts de Harry Potter. Ya, Ok, no sé si tenga sentido lo que te digo. ok, Si recordamos Harry Potter, cuando vemos a los estudiantes caminar por Hogwarts, los cuadros se mueven. ok, ok. Ya, así es el contenido en redes sociales en este momento, así tienen que ser los formatos publicitarios en este momento. ¿Por qué? Porque ya no estamos compitiendo por un market share únicamente, estamos compitiendo por atención total. ¿Ya? Mientras yo estoy quizás buscando licuadoras en una cuenta de Instagram, igual me va a salir un aviso de una marca de galletas y a la vez también una marca de pasta de dientes y a la vez una marca de, qué sé yo, protectores femeninos, y te vas a dar cuenta en qué segmentación estás según el producto que te muestran. Entonces ya no tengo que competir solamente por tu bolsillo y tu interés, sino por tu atención. Entonces, y es algo que yo sí recuerdo haber dicho en alguna reunión hace tiempo y me dijeron loco, de que era, yo sí dije, les apuesto que el futuro del contenido digital es la generación de contenido audiovisual. Y ahorita somos esclavos de eso. Ya mucha gente, si te das cuenta, ocurre un suceso y todo el mundo sale corriendo a grabarse tratando de generar la primicia. El primer hecho que tenemos que aceptar es que en Internet ya no hay primicias. Ya no hay primicias, ya no hay exclusivas. Cualquier sapo con un teléfono te da una noticia. De Entonces corresponsal, tenemos que... así es. Ajá, ahora todo el mundo es periodista, muy profesional o poco profesional. Entonces Así estamos hablando que el contenido generado por usuarios siempre va a determinar la tendencia, ¿ya? Porque si te das cuenta en este momento ahora lo que hacemos es agarrar referencias de todos lados y mientras más cosas comunes encontramos, las metemos en una sola cosa y con eso estamos. Y nos queda claro todo. Entonces también es complicado porque ahora nos toca hacer eso, nos toca romper la atención de la gente, hacer que se detengan en nosotros y nos miren así sea 3 segundos y ver si esos 3 segundos sirven para que nos recuerden la siguiente vez que nos ven. así es, así es. Y, ¿Y qué recomendaciones darías a los emprendedores acerca de justamente que quizás recién están empezando en este mundo digital, ¿no? Pueden ser profesionales, pueden ser emprendedores de productos o servicios.
allá recordando las épocas donde Alejandro empezaba también en todo ese mundo ya más digital, a nivel de emprendimiento también. Claro. ¿Qué les dirías y qué consejos tú te darías cuando empezaste, pero llevado al día de hoy, con la tecnología que tenemos al día de hoy? ¿Qué consejos les darías también como emprendedor y como profesional digital también? Que se compren un aro de luz y aprendan a bailar. No, mentira. TikTok. No, no, eso por ejemplo es algo que la gente asume, ¿no? El hecho de estar en redes sociales no significa que hagas todas las tendencias, ¿no? Así es. Es justamente todo lo contrario lo que les diría a los emprendedores. Aprendan a escoger su espacio, aprendan a escoger su categoría, aprendan a escoger su idioma, ¿verdad? Porque todo segmento, toda categoría tiene un lenguaje. Y uno, identifica tu audiencia, mira a quién quieres llegar y cómo le quieres hablar, porque yo no quiero, por ejemplo, yo te estoy hablando de seguridad de la información y protección de datos, que son temas muy densos, pero no quiero emplear términos Muy complicados, técnicos. porque me Así es. interesa tu atención como colega en marketing que tal vez te interese el tema. Entonces, ¿para qué aburrirte con terminología? Más bien te explico la aplicación práctica y dónde está el beneficio. Todo Así es. emprendedor tiene que hacer eso, encontrar ese camino de cómo encontrar el beneficio y cómo exponerlo mejor a todos, para que todo el mundo diga, yo tengo que ir con él, yo tengo que ir con ella, esa persona es confiable, yo puedo comprar su producto o su servicio. De ahí también Correcto. puedo decir que una gran recomendación es aprendan a escoger las herramientas, ¿ya? Aprendan a escoger los espacios, las plataformas donde deben estar. Yo, por ejemplo, me como la camisa en TikTok y por eso no estoy en TikTok y aparte porque TikTok te roba un montón de datos que ni siquiera sabes para qué. Entonces prefiero ejercer lo que predico, ¿no? Y Así por es. ese lado es saber también hablar el idioma. Es hablar el idioma y saber que si a lo mejor ya no estás en esa generación y ya la tendencia se te hace una, una, una pendiente hacia arriba y te cuesta superar esa curva de aprendizaje, sigue practicando, sigue adaptando. No hay contenido malo, es un contenido que no se mejora constantemente. Y ahora es cada vez más fácil. Las herramientas generativas de inteligencia artificial, créanme que te ahorran un montón de tiempo, Uf, pero si sabes usarlas, ya, porque yo sí ya he conocido al típico ricachón que se descargó ChatGPT y solamente porque le dice hola y gracias al hacer un prompt, ya creen que están cambiando el mundo, cuando en realidad son herramientas que son un así es. asistente virtual en serio, más eficientes que Alexa, más eficientes que Siri, porque en serio hacen lo que tú dices y tú tienes que saber cómo decirle el resultado que Claro. quieres. ChatGPT te puede ayudar a armar una presentación en PowerPoint si tú le dices exactamente lo que necesitas. Lo mismo con un informe, y de ahí tienes que intervenir tú para editarlo y darle la forma y la credibilidad que requieres. O sea, no es que es mágico, no es que te hace el trabajo, sino que te lo simplifica. Así es. Maravilloso, Alejandro. Excelente estos consejos que les has dado a los emprendedores desde tu experiencia en este mundo digital y cómo ellos pueden ir mejorando también poco a poco. Y ahora con el tema de brand safety, de proteger la reputación de tu marca y los datos de tus clientes, ¿qué tres consejos principales que se te vienen en este momento podrías darle a los emprendedores y dueños de negocios a quienes aplican justamente ese tema de la ley de protección de datos y también en general, también aplique o no aplique, igual todos tenemos que ya empezar a hacer marcas más confiables, como bien tú decías? Tres consejos que te ven ahorita, los principales que tú consideras en este momento. Los Bueno, principales. eh, tienen que asumir la responsabilidad del tratamiento del dato, ¿no? O sea, si tú vas a pedir un correo electrónico, un teléfono y un nombre asociado a esos datos, saber de qué manera cuidarlos y para qué lo estás pidiendo. Nuevamente, no te voy a dar mi número para hablar de marketing para que luego me digas que me quieres vender, qué sé yo, ollas Claro, o dietas a domicilio, ¿no? Ser coherente con el objetivo, ¿no? Si tu negocio tiene un objetivo claro, que tu intención del tratamiento sea igual de claro que tu objetivo de negocio. Por otro lado, también encontrar las herramientas que se ajusten a tu realidad. No porque yo sea una tienda de barrio que recién esté facturando electrónicamente, significa que tengo que invertir millones de dólares que no tengo en herramientas sofisticadas que quizás las puedan invertir una multinacional. Esto no es una camisa de fuerza, sino más bien son varias tallas que van creciendo a la medida del desarrollo de tu negocio. Y entender el verdadero valor detrás del dato que estás pidiendo, porque un ejemplo que me gusta decir siempre, yo no te voy a pedir datos de facturación y entre ellos que esté tu tipo de sangre cuando tengo un restaurante. O sea, no tiene sentido. claro. No, Así es.
no es coherente. Entonces hay que ser consistente con tu estrategia y con tu visión. Y el brand safety está justamente en eso, ¿no? Poder decir, confía en mí, tus datos van a estar seguros conmigo y en el caso de que pase algo, voy a saber qué hacer. Que es prácticamente lo que te dice la ley, pero en, en terminología más complicada. Así La es. idea es que todos sepamos qué es, cómo tener cuidado, cómo prevenir riesgos, cómo prevenir errores y en caso de errores, qué acciones tomar para que esto no sea tan grave. Ok, increíble, increíble. Asumir la responsabilidad del tratamiento de datos, ahí cogí notas rapidísimo, ser coherente con el objetivo, encontrar herramientas que se ajusten a su realidad y entender el verdadero valor del dato que se pide. Increíble, Alejandro. Y unas dos preguntas más para no quitarte mucho tiempo el día de Por hoy favor. en este gran tema que estamos hablando con nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Varas, especialista en negocios digitales y protección de datos. Estamos hablando acerca de brand safety. Protege la reputación de tu marca y los datos de tus clientes. Alejandro, estas dos últimas preguntas para no quitarte mucho más tiempo el día de hoy. A nivel mundial, ¿cómo ves el tema justamente? ¿Cuáles son los retos? Si bien hay países que ya están mucho más desarrollados y también hablemos de América Latina, ¿cómo ves justamente la implementación de esas medidas por parte de las empresas para proteger los datos de las personas, de los clientes? ¿Cómo ves los retos y cómo ves la aplicación actualmente que están realizando América Latina, el mundo? Bueno, a nivel mundial el reto principal es evitar que los delincuentes informáticos se lleven toda nuestra información. Ahí sí es muy tecnológico el asunto, pero Sí, por otro lado es también comenzar a definir los límites de la privacidad y la ética detrás del tratamiento de los datos personales. Nuevamente, un ejemplo sencillo es que yo me suscriba a tu boletín y tú me envíes correos electrónicos semanalmente, pero otra cosa es que tú, producto de eso, trates de entrar a mi correo electrónico y ver qué otros servicios tengo vinculados a ese correo y trates de extraer esa información para tu beneficio y mi perjuicio. Entonces, como te digo, la frontera está en qué tanta información yo debería realmente necesitar de alguien y que esté alineado con mi propósito empresarial. Y con eso poder dejar claras las cosas, porque, por ejemplo, en Sudamérica aplaudimos el exceso de cámaras de vigilancia alrededor nuestro porque vivimos en un sector más inseguro que otros. así, Pero en cambio en Europa, en ciertos países, ya cuestionan la necesidad de tantas cámaras de seguridad porque el claro. registro de nuestros datos biométricos pueden ser también un riesgo a nuestra privacidad. Podemos ser víctimas de discriminación o de persecución en manos equivocadas. Entonces, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa realidad en la nuestra, Ujú. sino más bien entender nuestra realidad y decir, el desafío en realidad está quién, quién vigila al que trata los datos, ¿verdad? Y no digo que eso Increíble. requiera una autoridad estatal, sino más bien es quién determina las reglas y quién está interesado en cumplirlas. Entonces, si te das cuenta, ahí se vuelve un poco filosófico, se vuelve un poco Ujú. así idealista, pero al final del día es eso, ¿no? Es como Así es. quién vigila al vigilante y quién asegura que el vigilante está haciendo lo correcto y que el vigilante también está haciendo lo correcto. Ahí es Ujú. donde se pone muy delicado y por eso es que el ciudadano siempre tiene que tener ese poder de su propia información. Y ahí están los derechos en la ley. Todos tienen que saberlos. Se los digo, desde el artículo 12 hasta el artículo 20. Vayan a internet, busquen la ley, lean esos derechos y esos son los que deberían ustedes saber ejercer de ahora en adelante. No para hacerle daño a las empresas, sino para saberse defender de cosas que no necesitan. Increíble, increíble, hasta con los artículos ahí. Alejandro, qué gusto haber conversado el día de hoy contigo. Un gran tema, algo que está muy actual definitivamente y que es muy importante difundir y que también como empresarios, como emprendedores y también como consumidores hagamos parte de todo esto de una Sí. manera, como tú decías, eh, responsable. Justamente todos somos parte de esto para que justamente haya un buen fin final. Entonces, Alejandro, para ir terminando el espacio el día de hoy, quisiera darte el espacio para que tú digas lo que quieras decir, el mensaje final, lo que quisieras decir para hacer el cierre. Tú tienes el cierre de este espacio, lo que quisieras decir. Gracias. Me gusta decirlo de manera informal. No entreguemos papaya en internet. Ya, es así de sencillo. Ok, Tengamos cuidado por donde andamos, así como tenemos cuidado en la calle, en el mundo real, tenemos que tener cuidado en internet y aprendamos a confiar en quien nos transmite confianza. Ya, quien nos demuestra que va a tratar con mucha seguridad nuestra información personal y va a respetar nuestra privacidad. En ese orden, creería yo que es la manera correcta de poder entender la importancia de la protección de datos sin parecer loco, porque créeme que antes de que existan las sanciones en la ley, la gente decía, ya Alejandro, ya estás exagerando, no digas nada.
comenzaron a darse cuenta que habían multas y dije, ajá, ahí está, yo les dije. Me decían loco, pero ahora Les estamos dije, trabajando. Pero ahora estamos trabajando y haciendo negocios. Pero es eso, ¿no? Es no entregar papaya, es saber dónde meterse, es saber tener cuidado, tener una higiene digital, saber qué consumir y qué no, y tratar de no caer en la desinformación y siempre estar formándose continuamente. Creo que nunca dejar de aprender también debería ser una razón por la cual debamos aprender a aplicar esto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y frente a las empresas, qué pedirles y cómo ayudarles también. increíble, increíble. No le voy a agregar nada más a lo que tú has dicho. Creo que ha sido súper claro. Ha sido también en parte súper específicamente lo suficientemente técnico para que todos podamos tener una idea. Y creo que solamente, más allá de una frase, quiero rescatar la palabra que creo que más has dicho el día de hoy, la palabra confianza. Creo que esto tiene mucho que ver con la confianza y te agradezco por todo lo que el día de hoy has compartido con todos nosotros. Muchas veces más invitados, cuando quieras hablar de este y de otros temas más, y Gran Comunicaciones es tu casa también. No, gracias a ti por la confianza, más bien por invitarme y poder hablar del tema. Igualmente, igualmente, Alejandro. Será un gusto tenerte por aquí, por este espacio próximamente. Y Bueno, gracias a todos ustedes que se han conectado también, a todas las personas que van a ver posteriormente este tema. El día de hoy, este video, el día de hoy hemos tenido el gusto, el honor de contar con nuestro invitado, Alejandro Varas, especialista en negocios digitales y protección de datos. Hemos hablado con Alejandro acerca de brand safety. Protege la reputación de tu marca y los datos de tus clientes. Ha sido un gran tema y este en vivo van a tener que verlo muchísimas veces. Un gusto, Alejandro. Cuídate, nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos con todos en un próximo en vivo. gracias Chao, chao. a ti y gracias a todos. Chao.